Han venido como a hacer propuestas de bancos, de un hábitat para vivir, creo que se llama, sí ha venido, y traen proyectos, pero son muy elevados los costos que ellos traen. Entonces, por eso aquí nadie ha aceptado eso, porque sí vienen, pero son muy altos. La vivienda es un espacio de convivencia, protección y cuidado de la familia. Es una necesidad de la condición humana. En ese sentido, hay una relación estrecha entre disponer de una vivienda con las condiciones adecuadas y la posibilidad de acceder a un proyecto de vida familiar y personal donde se garantice la dignidad humana. Pues desde los 18 años. Tú tenés 18 años, trabajás, tenés de 6 a 1 año trabajando, cumplís con ciertos requisitos que tanto el fondo como la banca privada te van a requerir. Te puedo mencionar el requisito del salario, que estés bien en el sistema financiero, que no debas, y pues en base a eso ellos te van a prestar. En El Salvador, existen pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna, al ser uno de los principales problemas de familias que cuentan con bajos ingresos, presentan una mínima capacidad de ahorro o pertenecen al sector informal de la economía. Parte de esta problemática consiste en que la población no cumple con los requisitos que impone el sistema financiero, tanto privado como estatal, para acceder a créditos para tal fin. Aquí tenemos un primer parteaguas enorme, que están todos aquellos que pertenecen al sector formal, ¿verdad? Es decir, que cotizan en el seguro, que tienen AFPs y que tienen una garantía del trabajo que están haciendo, por tanto, y de los ingresos, que tienen un ingreso estable, ¿verdad? Sean ellos independientes o asalariados, ¿no? Y luego está el sector informal, que son todos aquellos que desarrollan su medio de vida de forma libre y que no declaran impuestos. Y por tanto, además de tener un ingreso variable, no tienen una garantía de lo que tienen, ¿verdad? De ese ingreso, porque no cotizan, porque no pagan impuestos. Muchas veces es porque, ¿cómo decirle? No tienen, siempre hace falta requisitos, ¿verdad? A veces también en los trabajos que tienen no son trabajos estables, no tienen un sueldo fijo. Entonces a veces eso es uno de los requisitos que piden, ¿verdad? Tener un trabajo, un sueldo fijo y cosas que aquí casi la mayoría no lo tienen. Ese primer parteaguas nos lleva a que al Fondo Social y al Fonavipo, ¿verdad? Más que todo al Fondo Social, hay unas variables importantes en cuanto a prestarle a una persona del sector formal y prestarle a una persona del sector informal. En cuanto a las personas del sector informal, presentan un riesgo mayor, ¿verdad?, de incumplimiento de pago. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas del sector informal se les hace todavía más difícil poder acceder a una vivienda, que ya para las personas del sector formal ya es difícil. Para poder acceder a diferentes líneas de crédito de vivienda con el Fondo Social, entre las cuales figuran las líneas vivienda nueva y usada, compra de lote, traslado de deuda, construcción individual, remodelación, ampliación y mejora, vivienda recuperada del fondo, la institución establece ciertos requisitos, como por ejemplo, ser empleado activo con 6 meses mínimo de cotizaciones en el sistema de ahorro para pensiones o ser trabajador independiente con un mínimo de 2 años de actividad económica, ser mayor de edad y menor de 69, sujeto a seguro de deuda, tener buen récord crediticio en el sistema financiero y estar solvente con el Ministerio de Hacienda, para precio de venta mayor o igual a $30,000. Quizá los problemas que muchos tenemos es la falta de información, el tipo de pasos, los requisitos, el nivel, qué tipo de bancos piden ciertos requisitos y otros no, el nivel de prima, el nivel de la cantidad de préstamo que uno le pueden dar y también los factores de la zona, porque no le dan crédito a zona
por lavado de dinero, o no tiene un buen salario o no. Entonces esos son los factores donde uno más que todos los pasos a seguir, el nivel de salario, incluso el nivel de entrenamiento si tiene uno tarjetas y también la cantidad de tiempo de trabajo que tiene que tener uno. No todos tenemos facilidades económicas y ver que los trabajos, la mayoría de personas tienen trabajos informales y eso serían ellos de que serían conscientes de eso, ¿verdad? Usted me entiende, porque sí, aquí es bien difícil en los tiempos que estamos conseguir un trabajo fijo, ¿verdad? Y llegar a una cotización, muchos no tienen seguro, o sea, es bien difícil y sería bueno de que ellos tomaran en cuenta eso, de que en los tiempos que estamos es difícil tener un trabajo fijo, un sueldo fijo. Me he encontrado con el problema que casi todos quieren que uno compre al contado. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a dar 60, 50 mil dólares al contado? O tener la mitad de la casa y la mitad en crédito. Es bien difícil. O tendría que estar trabajando casi 10 años sin gastar nada para, digamos, tener un porcentaje de esa cantidad. Si tú ganas $700 mensuales, haces el trámite con el Fondo Social para la Vivienda, ellos te precalifican, al igual que la banca privada. Una precalificación pues es para determinar cuánto te pueden prestar y eso determina si te pueden prestar 60,000, si te pueden prestar 100,000, si te pueden prestar $500,000. Lo que muchos, lamentablemente, por el tiempo, quizás los propios dueños pagan a inmobiliarias. Entonces, eso significa que los dueños tienen que inflar el que hacen o banco precalificado. Incluso hace poco me mencionó un intermediario que quería ver mi precalificación para él en sí mostrarme la casa, para verla, nada, solo para el hecho de verla, porque dicen que no, el fondo es pérdida de tiempo, 3 o 6 meses y pierde oportunidad de venta con el banco. Entonces la mayoría ahora se está buscando la mayoría en efectivo. Y si es posible el banco solo para llegar al valúo lo más pronto posible. Entonces eso te limita porque el banco anda como 2% más alto la tasa de interés, por lo menos el 7 o el 9%. Una vivienda adecuada, ¿verdad? Debería de ser accesible, ¿verdad? Es decir, que cuente con las formas para poder ser adquirida, ¿verdad? O que pueda ser, se pueda obtener, ¿verdad? Por medio del mercado. Estamos hablando de la asequibilidad, o sea, asequible. Luego que sea accesible, justamente que yo pueda llegar a ella, que esté bien conectada con los buses, que esté cerca de escuelas, de centros de trabajo. En el fondo se supone que es más bajo el interés, pero el vendedor intermediario no quiere esperar. Y los gastos de escrituración a mí me convienen porque se supone que son más bajos. En cambio, en el banco tengo que prácticamente tener alrededor de unos $2,000 solo por los gastos de escrituración, aparte la prima y viene el crédito. Estamos hablando que son casi 3 créditos o 2 créditos aparte del crédito de vivienda. Entonces, yo obviamente por mi parte de comprador me conviene más el fondo social, pero por términos de rapidez, para yo comprar una casa es mejor el banco. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019, publicada en 2020, los empleados de oficina perciben un salario mensual aproximado de $482.80, mientras que los profesionales alrededor de los $691. Por otro lado, los vendedores de comercios y mercados ganan un aproximado de $317.87 al mes. La encuesta muestra que el 56% de la población trabaja como asalariado y el 28.9% trabaja por cuenta propia. De cada 100 personas ocupadas, 35 están afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social público o privado, es decir, que
que 65 personas quedan descubiertas. Estar cotizando a un sistema de seguridad social es uno de los requisitos para poder acceder a un crédito de vivienda. Según estimaciones de la Dirección de Estadísticas y Censos, la cantidad de hogares a nivel nacional asciende a 1.938.530. La tenencia de la vivienda, que según se observa a nivel nacional, indica que el 51.7% de los hogares son propietarios de sus viviendas, el 21.5% son ocupantes gratuitos, el 13.2% son inquilinos, el 6.8% son propietarios en terreno privado, el 3.6% son propietarios y aún están pagando su vivienda, mientras que el 2.8% son propietarios en terreno público. 40% de la población no va a acceder a una vivienda sobre los $100,000. Va a acceder a una vivienda sub 100, o sea, bajo los $100,000. ¿Cuáles son las ofertas que tenemos? ¿A dónde están ubicadas? El Estado no construye vivienda social, ¿verdad? Históricamente, desde el IBU y la DUA no lo hace, ¿verdad? Entonces, lo que nos tenemos son las viviendas privadas que se ofertan como vivienda de interés social con posibilidad de compra. $35,000, $45,000 y las zonas en las que están, ¿verdad? Y no hemos hablado de un punto importante en cuanto a las zonas. Es bien complicado, no hay proyectos nuevos, generalmente todos están afuera de San Salvador, en Lourdes, Nejapa, Quesalte, San Martín, Apopa, Sonsonate, ya se aleja bastante. Yo creo que el término ya, como uno dice, para buscar algo mejor, creo que uno busca seguridad, pero muchos factores también es el parqueo y la distancia entre un transporte público o la calle en sí para abordar un bus. Los proyectos habitacionales, hay varios segmentos. Están los segmentos para, pues, la gran mayoría, digamos, casas de $30,000, $50,000, $60,000, que son proyectos que se están llevando a cabo. No sé si tú has escuchado de proyectos que están por San Juan Opico, proyectos que se están desarrollando o ya se desarrollaron en la zona de Sonsonate, Acajutla, Santa Ana, que son proyectos de casas de unos 50 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, un baño, una habitación, para ser accesibles a la gran mayoría. Una vivienda digna como derecho, que no puede ser inherente al ser humano. Se tiene que considerar que es un espacio en el cual una persona se pueda desarrollar integralmente, dignamente, para poder ser una persona de provecho para la sociedad. Entonces, sin una vivienda digna, hay muchos otros derechos, igual que podrían estar siendo violentados, y entonces es un derecho bastante importante y esencial, igual que todos los demás, que se tiene que cumplir sí o sí. Vean. Si no se tiene una vivienda adecuada, probablemente la vivienda no tenga acceso al agua potable, no tenga acceso a energía, no tenga acceso a saneamiento, porque estas son características de una vivienda que debería ser adecuada y digna. Lo principal sería agua potable, luz fija y una estructura digna, por decirlo así, porque si ustedes pueden ver acá, todas las casas son de lámina. Y quien tiene así, pues más o menos ha sido con mucho sacrificio, ¿verdad? Quien tiene de ladrillo ha sido con mucho sacrificio. Y algunas casas que están prefabricadas son proyectos que vinieron, como de techo. De allí a aquí, sí, eso sería lo principal, ¿verdad? Esos son otros derechos de accesos que también se estarían siendo violentados en el caso de no tener una vivienda digna y no se cuente con esta vivienda adecuada. Con este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, todavía se vuelve un tema muchísimo más relevante a tratar, que es mucho más urgente de solventar, porque como vimos el año pasado, pues la cuarentena y el hashtag de quédate en casa, muchas de estas familias tampoco podían permanecer en sus viviendas, porque precisamente no contaban con las condiciones adecuadas para estar
6 meses encerrados en estas condiciones, ¿verdad? La encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019 hace mención a la materialidad de la vivienda. A nivel nacional, con el 77.1%, predominan las paredes de concreto o mixto, el 12.4% de adobe, el 6.8% están hechas con láminas metálicas y el 3.7% restante con bajareque, madera, paja o palma. Tiene que tener una materialidad adecuada, tanto en piso, en pared y en techo, ¿verdad? Estamos hablando de materiales más permanentes, de que sea construida con mano de obra calificada, ¿verdad? Y luego que sea flexible en su uso, ¿verdad? Una vivienda que es muy pequeña, muy posiblemente va a generar algunos fenómenos en el espacio público. En cuanto a piso, el 37.5% de los hogares viven con ladrillos de cemento, el 25.7% con piso de cemento, 22.3% de la población tienen ladrillo cerámico y el 14.2% de tierra. Mientras que el tema del hacinamiento, el 40.5% de la población vive bajo esta condición. Hoy los nuevos proyectos están pensando en hacer ciudades enteras en donde cuenten con los servicios y los lugares básicos necesarios para la gente que vive ahí. El único tema podría ser el factor que podría, digamos, contribuir a una dificultad es el factor si tú trabajas en San Salvador. Y un ejemplo de ello, te pongo las residenciales que se hicieron hace años en Lourdes. Esos proyectos que se hicieron en esa zona. El factor tráfico. Mucha de esta gente trabaja en San Salvador. Entonces, el tráfico ahí es pesado. Siempre ha sido pesado. Eso implica que para que tú llegues a tu trabajo, te vas a tardar mucho tiempo. O vas a tener que madrugar para estar a tiempo en tu trabajo. Y hay una desventaja también que puede ser un factor a pensar, y es el tema de la delincuencia. En 2015 se lanzó la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que fue formulada luego de un proceso de consulta y participación de actores de la sociedad civil. Tiene entre sus objetivos reducir el déficit habitacional, acceso al suelo, infraestructura, servicios, espacios públicos y equipamientos, financiamiento de la vivienda y el hábitat, competitividad, innovación y el uso de tecnologías, cohesión social y el sistema institucional, además del marco legal. Son diversas entidades del Ejecutivo quienes deben velar por el cumplimiento e implementación de la política de vivienda. Entre ellos figura el ente rector de la materia, el Ministerio de Vivienda. Además, juegan un papel importante el Fondo Social para la Vivienda, gobiernos locales, entre otros. Pero no tenemos una ley de vivienda. Ha sido una discusión que se ha venido teniendo desde el año 2014, ¿verdad? Incluso antes, 2012, con el anteproyecto de ley de vivienda de interés social, luego el anteproyecto de ley de vivienda y hábitat, y luego una serie de intentos sectoriales por querer establecer una ley de vivienda. Hace muchos años se vendieron las casas en Soyapango, casas de valor bajo, cuando las casas valían normales, cuando tenían un costo normal. Y si te fijas, en casas de costo bajo, la tendencia que se llene de delincuencia es alta. Lamentablemente, eso así es. Pese a que el gobierno informa sobre la reducción en los índices de criminalidad en el país, aún existen zonas donde la población muestra preocupación por la presencia de estructuras delincuenciales. ¿Qué implicaciones o costos tiene adquirir una vivienda en El Salvador? Es el tema de por qué en El Salvador está cara la vivienda. Y hay un factor muy importante, y es que El Salvador es pequeño, no tenemos tanta tierra. Y lo otro es que la población se ha centralizado en San Salvador. Entonces, eso viene a escarecer la tierra, porque estás tú nada más segmentándote en San Salvador.
Si tú ves también el perfil de la vivienda en El Salvador, te das cuenta de que una vivienda muy básica, precaria, pues puede llegar a valer $5,000 podía llegar a valer $5,000, y que ahora con la inflación y tal estamos llegando de $5,000 a $18,000 en los últimos 9-10 años. Bueno, estamos hablando de un crecimiento exponencial en cuanto al precio de la vivienda. Sin embargo, los salarios no han crecido en esa proporción. Las oportunidades no han crecido en esa proporción. Al contrario, la canasta básica ha subido, los gastos paralelos a todo esto también han subido. Entonces nos dejan con menor rango para poder invertir en una vivienda. Entonces estamos hablando de una problemática integral que va más allá de la oferta del mercado de la vivienda. Considero que sí, hay varios cambios que se han dado del ayer al hoy, y en los cuales yo considero que sí, pues porque a veces los salarios hoy en el monto en dólares, no, quizá a la gente que tiene el mínimo, que serían $300, como que no es muy accesible para poder o querer adquirir una vivienda, porque digamos los gastos de vida, y a eso agréguele la cuota de un banco, no es factible, pues. Considero que en ese tiempo, hace 20, 30 años hacia atrás, era un poco más factible adquirir vivienda que ahora. Con el tiempo, el precio de una vivienda es cada vez más elevado. Sin embargo, los proyectos que se desarrollan fuera del área metropolitana implican ciertos factores que la población debe tener en cuenta, como las condiciones de una vivienda digna, acceso a servicios, seguridad y transporte. El presupuesto destinado para el Ministerio de Vivienda asciende a $11.509.570 según documentos publicados en el portal de transparencia de la entidad. Parte de los fondos se destinarán para la Política Nacional de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es quien formula y dirige la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano, elabora planes de desarrollo y ordenamiento territorial, además de desarrollar proyectos de asentamientos humanos en El Salvador, y las disposiciones generales relativas a las urbanizaciones, parcelaciones, asentamientos y construcciones en todo el territorio nacional. Se solicitó una entrevista a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para conocer sobre el rol del gobierno, sobre qué se está haciendo o no ante dicho tema, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo una respuesta.